Cuando Lucía tenía 7 años, su madre se fue. No fue después de una pelea ni de una gran discusión. Fue una mañana tranquila, con la luz del sol deslizándose sobre el suelo de la cocina, cuando su madre simplemente decidió que ya había terminado. 20 años después, Lucía la volvió a ver por primera vez, de pie en el funeral de su padre, junto a un hombre que no reconoció y 3 niños que no se parecían en nada a ella. El momento parecía irreal. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba la voz del pastor. La última vez que Lucía había visto a su madre, estaba abrazando un pequeño oso de peluche y llorando junto a la puerta. Y ahora, allí estaba aquella mujer, tranquila y compuesta, fingiendo ser parte de la familia que había abandonado. Su padre, don Rafael, había muerto 3 días antes de un repentino ataque al corazón. Un minuto estaba firmando papeles en su empresa constructora, y al siguiente, se había ido. Los médicos dijeron que fue rápido. La gente siempre lo decía como si eso consolara. No lo hacía. Lucía organizó todo por sí misma: el ataúd, las flores, la lápida de mármol, el servicio silencioso. Su padre había dejado suficiente dinero para hacerlo bien, y ella se aseguró de que así fuera. Vinieron sus socios, hombres de trajes grises y rostros cansados que la abrazaron y la llamaron mi niña fuerte. También llegaron los obreros de las obras, con las manos ásperas y los sombreros apretados en señal de respeto. Todos decían que su padre había sido un buen hombre, siempre pagando a tiempo, siempre ayudando cuando las cosas se ponían difíciles. El pastor habló con cariño de la generosidad de don Rafael y de su amor por la familia. Él construyó casas, dijo con voz suave, pero más que eso, construyó esperanza. La garganta de Lucía se apretó. Quiso llorar, pero sentía que ya no le quedaban lágrimas. Ahora estaba sola. Nana había muerto 2 años atrás, y su madre se había ido hacía mucho más tiempo. Mientras el ataúd descendía a la tierra, susurró un adiós que nadie más escuchó. Entonces, una voz a su espalda dijo su nombre, suave, insegura, temblorosa. Se giró, y su corazón se detuvo. Allí estaba su madre, Elena, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía 20 años. Su cabello era ahora más corto y oscuro, su rostro más redondo. Llevaba un vestido negro que parecía demasiado nuevo, como si lo hubiera comprado solo para ese día. A su lado había un hombre alto y calvo, con un traje barato y la mano en su hombro. Y detrás de ellos, 3 niños, 2 chicos y una niña, incómodos y torpes en su ropa formal. El mayor parecía tener 16 años, el menor, quizá 10. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, con una voz más fría de lo que había planeado. ¿Cómo supiste que murió? Escuché la noticia por unos familiares, respondió Elena en voz baja. El hombre junto a ella le apretó el hombro, como temiendo que se derrumbara. Lucía lo observó, comprendiendo quién debía ser, el hombre con quien su madre se había marchado. La amargura le subió por la garganta. No deberías estar aquí, dijo. Perdiste ese derecho el día que te fuiste. Los ojos de Elena parpadearon con dolor. Fue mi esposo alguna vez, murmuró. Lucía soltó una risa seca, sin alegría. ¿Tu esposo? Lo dejaste. Me dejaste a mí. La gente cercana giró la cabeza. El sacerdote vaciló a mitad de la oración. Pero a Lucía no le importó. Esas palabras llevaban 20 años esperando salir. Recordaba todo. El sonido del coche alejándose por el camino, el silencio que llenó la casa después. Su padre había salido en un corto viaje de negocios, y su madre esperó a que desapareciera de vista para empezar a empacar. ¿A dónde vas, mamá?, había preguntado con voz pequeña y temerosa. Mamá tiene que irse por un tiempo, respondió Elena, besándole la frente. Dejó una nota en la mesa, metió 2 maletas en el coche y se fue. Lucía miró por la ventana como el auto se alejaba calle abajo. Y entonces llegó el silencio. Pasaron 2 días enteros antes de que su padre regresara. Lucía sobrevivió a base de cereal y dibujos animados, demasiado asustada para abrir la puerta cuando alguien tocaba. Cuando don Rafael por fin volvió, ella corrió hacia él llorando, aún con la misma ropa puesta. Él encontró la nota sobre la mesa, la leyó una sola vez y la arrugó en su mano. Su rostro se volvió pálido. «Tu madre terminó», murmuró. Después todo ocurrió rápido. Abogados, juicios, documentos. Su madre nunca se presentó, ni una sola vez. El juez le otorgó la custodia total a don Rafael y le quitó a Elena todos los derechos parentales. Así, sin más, desapareció de sus vidas, primero en los papeles y luego en el corazón. Pasaron los años. Don Rafael volcó su dolor en el trabajo, levantando su empresa desde los cimientos. La abuela de Lucía se mudó para ayudar a criarla. Juntas formaron una vida pequeña y tranquila, cenas simples, paseos los domingos,
historias antes de dormir. Su padre nunca volvió a casarse. Solía decir, un solo desamor basta para toda la vida. Lucía creció viéndolo construir casas, pero nunca otra familia. Cuando entró a la universidad, él pagó cada gasto con orgullo y le dijo, estudia fuerte, mi hija, y construye algo que dure más que el dolor. Después de que Nana muriera, Lucía heredó su casa y sus ahorros, lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Su padre añadió su nombre a todas las cuentas y le dijo que no se inquietara por el futuro. «Eres todo lo que tengo», le dijo una tarde, mientras veían juntos el atardecer desde el porche. «Todo lo que construyo, lo construyo para ti». 3 días atrás, esa promesa se volvió realidad cuando él se desplomó en su oficina. Ahora se había ido, y lo único que quedaba eran papeles, condolencias y el fantasma de una mujer que se había marchado 20 años antes, regresando vestida de negro, exigiendo ser vista. Después del funeral, Lucía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre, más envejecido, más pesado, fingiendo pertenecer allí, junto al ataúd. A la mañana siguiente, se sentó en el escritorio de su padre, revisando papeles que aún no entendía. Contratos, escrituras, cuentas bancarias, todo ordenado con precisión, porque así era don Rafael. En el cajón superior encontró su testamento. Era corto, escrito a mano con su inconfundible letra inclinada. Todo lo que poseo pertenece a mi hija, Lucía. Sin condiciones. Sin mencionar a nadie más. Solo su nombre y su firma. El pecho de Lucía dolió al pasar los dedos sobre la tinta. Pasaron 3 días antes de que llegara el golpe en la puerta. Era suave, pero firme. Cuando Lucía abrió, allí estaba Elena otra vez. Esta vez venía sola, sin hombre, sin hijos, solo ella. ¿Puedo entrar?, preguntó. Lucía dudó, aferrándose al borde de la puerta. ¿Para qué? Solo necesito unos minutos. Contra su mejor juicio, Lucía se hizo a un lado. Elena entró despacio, observando el amplio apartamento, la mesa de cristal, los cuadros, la vista de la ciudad. «¿Te ha ido bien?», murmuró. «¿Cómo conseguiste mi dirección?», preguntó Lucía. «Tu primo, el hijo de tu tío Jorge, me la dio», admitió. Lucía apretó la mandíbula. No deberías haber preguntado. Se sentaron en la sala, con un océano de silencio entre ellas. Finalmente, Elena habló. «Lucía, sé lo de la herencia y lo del dinero que te dejó tu abuela». El estómago de Lucía se encogió. «¿Y cómo sabes eso?». «La gente habla», respondió su madre en voz baja. «Y pienso que lo justo sería que compartieras una parte con tu familia». Lucía parpadeó. «¿Mi familia?». «Sí», dijo Elena con tono suplicante. «¿Conmigo, con tus hermanos? Ellos necesitan ayuda, la escuela, la universidad, la comida». Lucía soltó una risa amarga. «¿Hablas en serio?». «Claro. No tienes hijos, vives sola, te sobra el dinero». «Basta», dijo Lucía, con voz de acero. «Me abandonaste. No tienes derecho a pedirme nada». Los labios de Elena temblaron. «Era joven», dijo. «Cometí errores. Pero sabía que tu padre cuidaría de ti. Te adoraba». «¿Esa es tu excusa?», disparó Lucía. «Abandonaste a una niña de 7 años y nunca volviste la vista atrás. No podías seguir viviendo con tu padre», murmuró Elena. «Era controlador, siempre trabajando. ¿Y por eso castigaste a una niña?». La voz de Lucía se quebró. «Nunca llamaste, nunca escribiste. ¿Y ahora quieres dinero?». Las lágrimas se acumularon en los ojos de su madre, pero Lucía no se conmovió. «Deberías irte», dijo en voz baja. Elena no se movió. «Por favor, Lucía, piénsalo. Parker quiere ir a la universidad, Sutton necesita ortodoncia». «No es mi problema», interrumpió Lucía. «Esos son tus hijos. Tú me dejaste. ¿Recuerdas?». Elena se puso de pie, su desesperación se volvió aguda. «Tienes millones, Lucía. Vives en lujo mientras tu propia sangre sufre». «¿Sangre?». Lucía también se levantó, la voz temblando de rabia. «¿Crees que la sangre hace una familia? Me dejaste sola y aterrada en esa casa. Esperé por ti 2 días. No tienes derecho a usar esa palabra». El rostro de Elena se endureció. «Te has vuelto igual que él, siseó. Fría. Egoísta». «Tal vez», susurró Lucía, «pero al menos yo no me fui». Abrió la puerta y señaló hacia afuera. «Vete». Elena se quedó un momento más, con los ojos llenos de lágrimas y rencor. «Esto no ha terminado», dijo. «Esos niños merecen algo mejor». Lucía sintió lentamente. «Entonces sé la madre que yo nunca tuve, y dáselo». Esa noche,
Lucía se sentó sola en el sofá, con las luces de la ciudad parpadeando tras la ventana. Se sirvió una copa de vino y miró su reflejo oscuro en el cristal. Por primera vez, no sentía rabia, solo cansancio. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza: «Tienes millones. No los necesitas todos». Quizás era cierto. Pero lo que Elena nunca entendería era que ese dinero no era solo dinero. Era la prueba del amor de su padre, los años que pasó reconstruyéndose después de que ella los abandonara. Cada peso en su cuenta era una parte de él. Y Lucía no permitiría que nadie, ni siquiera su sangre, se lo quitara. 2 semanas después llegó una carta de un bufete de abogados desconocido. El aire se le escapó de los pulmones al leerla. Elena la estaba demandando, exigiendo la mitad de la herencia de don Rafael. Las manos de Lucía temblaban cuando llamó al abogado de su padre, el señor Barrera, quien había manejado los asuntos de la empresa durante años. «No te preocupes, Lucía», dijo él con firmeza al escuchar la historia. «No tiene ningún derecho. El testamento es claro, y sus derechos de madre fueron revocados hace mucho. Vamos a pelear esto». «Pero, ¿me está demandando de verdad?», susurró Lucía. «Sí», respondió él, «pero perderá. Aunque hará ruido primero». La fecha del juicio llegó 3 meses después. Lucía vistió un sencillo traje negro e intentó que sus manos no temblaran. Elena se sentó al otro lado de la sala, con su esposo a su lado y los 3 hijos en la primera fila, observando como si fueran las víctimas. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El caso comenzó. El abogado de Elena, un hombre arrogante con corbata plateada, habló primero. «Su señoría, mi clienta estuvo casada con el difunto durante 8 años. Ayudó a construir su hogar, a criar a su hija, y por lo tanto merece su parte justa». Lucía apretó la mandíbula mientras el hombre hablaba. Las mentiras salían de su boca con demasiada facilidad. Entonces fue el turno de Barrera. Se levantó con calma y entregó al juez una carpeta gruesa de documentos. «Su señoría», dijo, «la demandante abandonó a su hija cuando tenía 7 años, dejándola sola durante 2 días. Nunca buscó la custodia, nunca envió dinero, nunca volvió a contactarla en 20 años. Presentó los registros judiciales, las cuentas bancarias y los reportes policiales de aquella época. Solo regresó después de descubrir la herencia. Esto no se trata de familia, sino de codicia». El juez asintió lentamente, dirigiendo la mirada hacia Elena. «Señora Carvajal», dijo, usando su apellido actual, «¿es cierto?». Elena tragó saliva, pero no dijo nada. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el aire parecía pesado. «Señora Carvajal», repitió el juez, «¿proporcionó usted algún tipo de apoyo económico a su hija después de marcharse?». Elena bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. «No, su señoría», susurró. «¿Y aún así pide que ahora ella la mantenga a usted?», insistió el juez. Su abogado intentó intervenir. «Objeción, irrelevante». Pero el juez lo interrumpió con un gesto. «Es muy relevante», dijo con firmeza. «Abandonó a esta niña y no intentó contactarla durante 2 décadas. Solo apareció después de que la herencia se hiciera pública. Ese momento habla más fuerte que cualquier testimonio». Lucía permaneció inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía creer lo que escuchaba. Entonces, algo dentro de Elena se rompió. Se levantó de golpe, la voz alzándose. «Ella no necesita todo ese dinero», gritó. «Está sola, nadie la quiere, nadie la querrá jamás. Es igual que su padre, fría y egoísta». Un murmullo de asombro llenó la sala. Incluso su propio esposo parecía horrorizado. El juez golpeó con el mazo. «Basta, señora. Siéntese». El pecho de Elena subía y bajaba con furia, pero la lucha se desvaneció de su rostro cuando el juez continuó, ahora con voz helada. «Este tribunal no encuentra ninguna base legal para su reclamación. Los bienes pertenecen legítimamente a la demandada, según lo establecido en el testamento de don Rafael. Caso cerrado». Las palabras resonaron como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. El abogado de Elena intentó protestar, pero el juez lo silenció con una mirada. Además, añadió, «Este tribunal considera que la demandada tuvo la fortuna de ser criada lejos de semejante negligencia». Aquella frase golpeó a Elena como una bofetada. Su rostro palideció, sus labios temblaron. El juez golpeó el mazo una última vez y se levantó. Lucía permaneció quieta, mirando a su madre, sin victoria en sus ojos, solo agotamiento. Cuando se levantó la sesión, Elena se acercó furiosa. «Esto no ha terminado», susurró con rabia. «Vas a arrepentirte, Lucía». El señor Barrera dio un paso al frente de inmediato. «Aléjese de mi clienta», advirtió con firmeza.
El esposo de Elena la sujetó del brazo, susurrándole algo entre dientes. Los niños la siguieron, callados y confundidos. Lucía se dio la vuelta y salió del tribunal sin mirar atrás. Afuera, la luz del sol era demasiado brillante. El mundo seguía su curso, los autos pasaban, la gente reía, como si su vida no acabara de darse la vuelta. Por primera vez entendió cuánto la había protegido su padre del caos. Sin él, estaba aprendiendo lo que significaba sostenerse sola. Esa noche, sentada junto a la ventana, pensó en las palabras del juez. Afortunada, había dicho. Quizás tenía razón. Quizás haber sido abandonada la había salvado. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, comenzaron las llamadas telefónicas. Números desconocidos. Mensajes aleatorios. Al principio los ignoró, hasta que uno la dejó helada. Robaste el futuro de mis hijos. Dios te castigará. Reconoció el tono de inmediato. Era su madre. Lucía bloqueó el número. Un día después, llegó otro mensaje desde otro teléfono. Luego otro. Los textos se volvieron más oscuros, llenos de culpa y amenazas. Una mañana despertó con 10 llamadas perdidas, todas de diferentes números. Con las manos temblando, llamó nuevamente al señor Barrera. No se detendrá, dijo Lucía. Entonces la haremos detenerse, respondió él. Pero antes de que pudieran tomar medidas legales, Elena apareció en el lugar de trabajo de Lucía. La empresa constructora que su padre había fundado se alzaba en el corazón de la ciudad, con paredes de vidrio y el nombre R. Morales y Hijos grabado en la entrada. Lucía estaba en una reunión cuando la recepcionista la llamó con voz temblorosa. Señorita, hay una mujer aquí, dice que es su madre. El estómago de Lucía se encogió. Cuando llegó al vestíbulo, allí estaba Elena otra vez, gritando. No puedes ignorarme para siempre. Vociferó. Sus 3 hijos estaban a su lado, con los ojos grandes y avergonzados. Estos niños tienen hambre mientras tú nadas en dinero. Los empleados empezaron a murmurar, algunos levantando discretamente sus teléfonos para grabar la escena. El corazón de Lucía ardía con una mezcla de ira y vergüenza. Debes irte, dijo con voz firme. Ahora. No me iré hasta que ayudes a tu familia. Gritó Elena, su voz rebotando en las paredes de cristal. Llamaron a seguridad y en cuestión de minutos la escoltaron fuera junto a los niños. Pero el daño ya estaba hecho. Los susurros quedaron flotando mucho después. Esa noche, Lucía permaneció en su oficina mucho tiempo después de que todos se marcharan, mirando las luces de la ciudad. ¿Por qué no se detiene?, murmuró para sí misma. A la mañana siguiente, se reunió con Barrera otra vez. Necesitamos una orden de restricción, dijo. Él asintió. Es hora. 2 semanas después regresaron al tribunal, pero esta vez el ambiente era distinto. La jueza, una mujer serena de unos 50 años, con cabello plateado y mirada penetrante, escuchó en silencio mientras Barrera presentaba las pruebas, las llamadas, los mensajes, los testigos de la oficina. Su señoría, dijo, mi clienta está siendo acosada y vigilada por su madre biológica. Ha hecho amenazas y ha causado altercados públicos. El abogado de Elena intentó defenderla débilmente, diciendo que solo quería reconectarse con su hija. La jueza lo miró con frialdad. ¿Reconectarse?, repitió. Abandonó a su hija siendo una niña. Perdió ese derecho hace mucho tiempo. Elena se levantó, temblando de indignación. Es mi hija, gritó. La jueza se inclinó hacia adelante. Y usted renunció a ese título hace 20 años cuando cruzó esa puerta. El silencio se apoderó de la sala. Este tribunal concede una orden de restricción, declaró la jueza. Deberá mantenerse a al menos 500 metros de Lucía Morales, de su casa y de su lugar de trabajo. Cualquier intento de contacto, directo o indirecto, resultará en arresto. Los labios de Elena temblaron, pero no dijo nada. Su esposo bajó la cabeza, avergonzado, y los niños miraron al suelo. Lucía no sintió triunfo, solo alivio. Finalmente, todo había terminado. Cuando el mazo golpeó, Lucía sintió que algo dentro de ella finalmente se aflojaba. Por primera vez en meses, pudo respirar sin sentirse observada. Al salir del tribunal, miró hacia atrás una sola vez. Elena seguía sentada, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. Su esposo le susurró algo al oído, pero ella no reaccionó. Lucía pasó de largo sin decir una palabra. Afuera, levantó la vista hacia el cielo. Las nubes comenzaban a romperse, dejando que la luz del sol bañara las escaleras del juzgado. No era paz todavía, pero era el inicio de una. Se prometió a sí misma que no dejaría que el pasado volviera a perseguirla. Las semanas se convirtieron en meses, y el silencio llegó. No hubo más llamadas,
ni cartas, ni visitas inesperadas. Lucía guardó la orden de restricción en una carpeta dentro de su escritorio, por si acaso. Volvió a dirigir la empresa constructora junto al señor Jory, el socio de confianza de su padre. Bajo su liderazgo, la compañía comenzó a crecer de nuevo. Nuevos contratos, nuevos clientes, nueva seguridad. Por primera vez, se sintió capaz por sí misma. Su padre siempre había sido el cimiento, pero ahora ella aprendía a ser la estructura construida sobre él. Cada día firmaba documentos, hacía llamadas, resolvía problemas y sanaba un poco más. Aún así, a veces, cuando caía la noche y las luces de la oficina se apagaban, Lucía recordaba a los niños. Aún podía ver sus ojos, confundidos, asustados, tal vez curiosos. Parker, el mayor, había parecido querer hablar aquel día en la oficina. Sutton se había escondido detrás del brazo de su madre, y el pequeño Brady apretaba un coche de juguete en silencio. Lucía se preguntaba qué pensarían de ella. ¿Creerían la historia de su madre? ¿La verían como la villana que se negó a ayudar? El pensamiento la carcomía, pero lo apartaba con un susurro: no es mi carga. A menudo, la gente le preguntaba sobre el perdón. Sus amigos decían cosas como: deberías soltarlo, Lucía. Perdonar es libertad. Pero lo que no entendían era que ella ya había perdonado a su madre, solo que no de la manera que esperaban. La había perdonado para poder avanzar, no para volver a abrirle la puerta. Para Lucía, perdonar significaba cerrar la puerta con suavidad, no reabrirla. Significaba comprender que hay personas que nunca cambian y que eso no es tu responsabilidad. Rezaba por paz, pero no por reconciliación. Eran dos cosas muy distintas. 6 meses después, la vida se veía diferente. La empresa prosperaba y Lucía había empezado a viajar por trabajo. Durante un viaje a Valencia, conoció a un hombre llamado Marco. Era tranquilo, amable y enseñaba historia en una escuela local. Se conocieron por accidente en un café, cuando Lucía derramó su café sobre su cuaderno. Él se rió en lugar de enojarse, y esa risa se le quedó en la mente durante días. Cuando regresó a casa, siguieron hablando, primero mensajes, luego llamadas nocturnas. Todo se sentía fácil, como respirar. Por primera vez en años, Lucía se permitió sentir algo cálido de nuevo. Marco no sabía nada sobre su herencia, y a Lucía le gustaba así. Con él, no era la hija rica de un magnate de la construcción. Era solo Lucía, la mujer que tomaba el café demasiado dulce y reía con las películas antiguas. Él le contaba historias sobre sus alumnos, sobre el caos de enseñar a adolescentes, y ella le hablaba de arquitectura, de cómo su padre solía decir que cada muro guarda una historia. Construyeron un amor tranquilo, uno que no necesitaba grandes gestos, solo presencia. «Tienes una mirada suave», le dijo Marco una vez, apartándole el cabello del rostro. «Pero parece que ha visto demasiado». Lucía sonrió débilmente. «Quizás sí». A veces, cuando pasaba junto al retrato de su padre en la oficina, imaginaba lo que él diría si pudiera verla ahora. «Estoy orgulloso de ti, mi hija», seguramente diría. Visitaba su tumba una vez al mes, llevando flores frescas y quedándose un rato, hablando en voz baja como si él la escuchara. Le contaba sobre los nuevos contratos, sobre Marco, sobre sus planes de expandir la empresa hacia la energía renovable. «Creo que te caería bien», susurró una vez. «Es paciente. Construye cosas que duran, como tú». La casa de su padre seguía siendo suya, amplia y silenciosa, llena de ecos. A veces le parecía demasiado grande para una sola persona. Cuando Marco la visitaba, se reía. «Aquí podrían vivir 3 familias», decía, y ella sonreía. «Quizás algún día», respondía suavemente. Cocinaban juntos, escuchaban viejos discos, llenaban los pasillos con la clase de risas que habían faltado por años. Por primera vez desde niña, la casa volvía a sentirse viva. Aún así, cada noche antes de dormir, Lucía revisaba las cerraduras 2 veces. Los viejos miedos, pensaba, tardan en morir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Marco preguntó: «¿Piensas en ella alguna vez?». Lucía levantó la vista de su libro, sorprendida. «¿En quién?». «En tu madre». Dudó. «No mucho. Ahora es una desconocida para mí». «¿La odias?». «No», respondió tras una pausa. «La odiaba antes. Pero el odio ocupa demasiado espacio». Marco asintió en silencio. «Entonces ya ganaste», dijo. Lucía sonrió levemente y se apoyó en él. Durante un largo momento, ninguno habló. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero dentro de la casa solo había calidez, luz y el suave latido de una paz que por fin empezaba a crecer. Meses después, Lucía recibió un sobre por correo sin dirección de remitente.
Dudó antes de abrirlo, temiendo que fuera otro ataque del pasado. Pero dentro solo había una hoja sencilla con 3 frases escritas con una letra cuidada. Parker comenzó la universidad. Sutton se puso los brackets. Grady está aprendiendo a leer mejor. Gracias. No había firma, pero Lucía no la necesitó. Sus manos temblaron ligeramente al doblar de nuevo la carta. Sintió algo moverse dentro de ella, no era ira ni tristeza, sino un cierre silencioso. Por primera vez, Elena no pedía dinero. Solo había dicho gracias. Lucía colocó la carta en el viejo escritorio de su padre, junto a su testamento y el rosario de Nana. Luego cerró el cajón con suavidad y susurró. Ya es suficiente. No le contó a Marco sobre la nota, algunas cosas no necesitaban repetirse. Esa noche soñó con la casa de su infancia, la que su padre había reconstruido después del divorcio. En el sueño, volvía a tener 7 años, comía cereal junto a la ventana esperando escuchar el motor del coche en la entrada. Pero en lugar de miedo, sentía calma. A la mañana siguiente despertó más ligera, como si una sombra por fin se hubiera hecho a un lado. La empresa constructora siguió prosperando. Lucía introdujo nuevos programas para sus trabajadores, mejor equipo de seguridad, becas para sus hijos y pequeños beneficios de vivienda. Mi padre siempre decía que hay que cuidar a quienes construyen para ti, comentó a Jory durante una reunión. Él asintió con orgullo. Don Rafael estaría sonriendo ahora mismo. La empresa se expandió a 2 nuevas ciudades, con proyectos que adornaban los horizontes bajo el nombre Morales Constructora. Cada éxito se sentía como una conversación silenciosa entre Lucía y su padre, una victoria compartida entre los vivos y los que ya se habían ido. En casa, Marco se había vuelto parte de su rutina. Solía dejarle notas en el refrigerador antes de irse al trabajo, cosas pequeñas como no olvides desayunar o llama a tu abogado antes del mediodía. Lucía se reía de sus recordatorios, pero en el fondo los amaba. A menudo hablaban sobre formar una familia algún día. Quizás un hijo, dijo Lucía una vez. ¿Una niña? Preguntó Marco sonriendo. Una niña que construya castillos con sus manos. Ambos rieron. La idea la asustaba un poco, ser madre, pero tal vez ese miedo era solo otro pedazo del pasado esperando ser sanado. A veces, en los domingos tranquilos, Lucía paseaba por el jardín que su padre había diseñado. Las rosas habían crecido más allá de su cintura, y la fuente seguía cantando suavemente en el centro. Se sentaba allí, con un cuaderno en las manos, dibujando ideas para nuevas casas, lugares llenos de calidez, risas y luz. Marco se unía con 2 tazas de café, bromeando. ¿Otra casa? No descansas nunca. Ella sonreía. Descansar está sobrevalorado. Lo que no decía era que diseñar casas la hacía sentirse cerca de su padre, como si guiara su lápiz en cada línea que trazaba. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos, Lucía encontró una fotografía que no veía desde hacía años, una imagen de ella de niña, sentada sobre los hombros de su padre, ambos sonriendo frente a una casa a medio construir. En la parte trasera, con la letra firme de Don Rafael, estaba escrito, para mi proyecto más grande. Las lágrimas le nublaron la vista. Colocó la foto sobre su escritorio y susurró. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que la respuesta sería sí. Nunca volvió a saber de su madre. Tal vez Elena finalmente había aceptado que el pasado no se puede reescribir, solo recordar. Tal vez estaba ocupada criando a sus hijos, o quizás se había quedado sin fuerzas para seguir luchando. De cualquier modo, Lucía le deseó paz a la distancia. El perdón no necesitaba público, solo sinceridad. Y Lucía era lo bastante honesta como para admitir que ya no odiaba a su madre, simplemente no la necesitaba. Esa realización, silenciosa y limpia, fue la forma más pura de libertad que había conocido. Los años pasaron con suavidad. La empresa siguió floreciendo. Marco le propuso matrimonio bajo los naranjos del jardín, y la boda fue pequeña pero hermosa. Bailaron descalzos bajo luces colgantes, mientras Jory levantaba su copa y brindaba. Por la mujer que lo construyó todo 2 veces. Lucía rió entre lágrimas. Había construido su propia historia, ladrillo a ladrillo, con dolor, paciencia y amor. Cuando se mudaron a una casa más pequeña junto al mar, solo llevó un cuadro. Su padre, sonriendo, sosteniendo un plano. Lo colocó junto a la ventana, mirando hacia las olas. En las noches silenciosas, Lucía se sentaba junto a esa ventana, escuchando el mar y el rumor distante de la vida. A veces pensaba en cómo había comenzado todo, con una puerta que se cerraba y otra que se abría 20 años después. Su historia no trataba de venganza ni de herencia, trataba de elegir la paz cuando el caos la llamaba por su nombre. La verdadera familia, susurró una vez a Marco, es la que se queda. Él tomó su mano y sonrió.
Y en ese pequeño y cálido instante, entre el sonido de las olas y el brillo del amor, Lucía entendió, por fin, lo que realmente significaba hogar.